¿Qué tal, chicos de cuarto y quinto de secundaria? Espero que hayan estado muy bien en su feriado. Hoy tenemos una clase doble porque vamos a ver el tema del lenguaje y a la vez el tema de literatura. Así que espero que estés muy atento a la clase de hoy. Parte de lo que vamos a aprender hoy en esta clase es sobre los barbarismos. Y es que los barbarismos pertenecen a los vicios del lenguaje. ¿Qué es un vicio? Un vicio primero es algo que, digamos, no se te puede cambiar o quitar de algún momento de la mente, ¿no? Tú piensas que es correcto porque has continuado haciéndolo consecutivamente. ¿Qué es lo que sucede? En el caso del vicio en lenguaje son las palabras que se nos quedan, tanto en pronunciación como escritura, que pensamos que está correcto, pero no es así. Palabras como aiga, palabras como nadies, palabras como aguja y hilo, cuando lo correcto es e hilo. Y hoy vamos a conocer sobre los barbarismos. Hay barbarismos que se dan también por tildación. Por ejemplo, no es lo mismo decir el sujeto que decir el sujetó, ¿no? Estamos pasando a modificar a un verbo y el otro a un sustantivo. No es lo mismo decir el camino que decir el caminó. Y así, por ejemplo, revólver con revolver, el amo con amó, ¿no? En las separatas que ustedes tienen, por favor, les voy a pedir que las tengan a la mano. Ustedes se percatarán que tienen una serie de ejercicios. Te traje un regalo para ti. ¿Para ti lleva tilde o no lleva tilde? Obviamente no lleva tilde. Hace una semana fui al cine. Tanto las palabras fui como fue no llevan tilde. Entonces lo correcto sería fui sin tilde. María fue al cine. ¿Ese fue lleva tilde? Obviamente no, porque lo acabamos de mencionar que dichas palabras no manejan tilde. Yo vi un tren. ¿La palabra vi lleva tilde? No, no lleva tilde. Igual es con la palabra ti y con la palabra fe, que tampoco se tildan. Y coincidentemente tenemos acá, yo tengo fe en que Alianza ganará. Esa palabra no lleva tilde, la palabra fe, porque solamente tenemos un tipo de significado de fe, nada más. No es como la palabra té, que sí tiene dos significados, porque hay té de bebida y tenemos el té de conjugaciones, ¿no? Por ejemplo, te asusté. Me asusté y huí de ese lugar. La palabra huí no lleva vírgula o tilde, entonces ahí sería sin tilde. Mariana se rió. Esta parte tampoco lleva tilde. En la parte 2 dice, la esbelta porrista animó a los jugadores. Animó con esa vírgula en la O es la que nosotros tenemos que marcar, que sería la alternativa C. A diferencia de la siguiente que dice, así la chica les levantó el ánimo, que ahí sería con la tilde en la primera porque sería esdrújula. El árbitro marcó el inicio del encuentro. La palabra árbitro va con tilde al inicio, ¿no? Es una sobreesdrújula, es una esdrújula, disculpen, sino que la iluminación es una esdrújula. Ahora, dice, averigua sobre los vicios del lenguaje. Nosotros vimos estos temas ya anteriormente, pero acá lo estamos reiterando. En el libro, los que tienen el libro Corefo lo pueden consultar, y los que no tienen el libro Corefo, simplemente en internet, en la parte de Google Imágenes, podemos encontrar también lo que son vicios del lenguaje, y ahí vamos a encontrar cacofonías, vamos a encontrar las redundancias, pleonasmos, y más vicios que sin querer mencionamos, palabras como sube arriba, baja abajo, ¿no? Escribe 2 ejemplos de cada vicio. Bueno, te acabo de informar ahorita justo algunos vicios. Continuando, pasamos a literatura. ¿Estás listo para literatura? Saca tu separate y tenla en la mano. Ahora entramos a literatura, y en literatura conoceremos, por ejemplo, parte del Renacimiento italiano o Rinascimento nell'Italia, en la cual vamos a manejar dicho idioma. Yo sé que algunos de ustedes no manejan el italiano tanto como mi persona, que sí llevo una lesión, ¿no? Como parte de mi carrera. Así que voy a pronunciar los nombres tal como son en italiano, por respeto al autor y por respeto a la obra también, porque es parte de aprender, ¿no? Vamos al periodo del 400, ¿no? Recordemos que en el italiano la C junto con la E suena como una Ch, ¿no? El periodo del 400. Tenemos en la arquitectura, por ejemplo, a Attilio Felipe Brunelleschi, ¿no? Recordemos que en Italia las L se pronuncian por separado y la Ch se pronuncia como una Q, ¿no? Brunelleschi.
Nació en 1337 y falleció en 1446. Su obra construye la cúpula catedral de Florencia al principio del siglo XV. Diseña también lo que conocemos como el Palacio de Pitti. Después tenemos a Leoni Battista Alberti, en la cual diseñó y construyó a la vez la iglesia de San Andrés, que obviamente es la mantua con la bóveda del cañón y la cúpula. Tenemos también a Donato Bramante, nacido en 1444 y fallecido en 1514. Parte de sus obras que de él tenemos es que construyó la Santa María de Gracia de Milán, el Palacio Pontífico del Vaticano y el proyecto de la Basílica de San Pedro, o Pietro también como lo dicen en Italia. En la escultura tenemos, por ejemplo, las puertas del paraíso, ¿no? Del gran Lorenzo Ghiberti, las puertas del paraíso. No, Ghiberti, disculpen, Ghiberti, porque hay una H. Ghiberti, las puertas del paraíso. Después tenemos a Donato di Beto Bardi, más conocido como Donatello, nacido en 1386 y fallecido en 1466, con su obra David San Jorge, Gatemelata y San Juan Evangelista. Después tenemos a Andrea del Verrocchio. En el caso de Andrea, por si acaso, en Italia el nombre Andreas es de Andrés, o sea, es un nombre masculino. Ya Italia no maneja, digamos, la gramática como nosotros, que algunos nombres que terminen en A son femeninos. No, ellos no manejan eso. Por eso hay un cantante llamado Andrea Bocelli, ¿no? Andrea del Verrocchio, nacido en 1434 a 1488, con su obra El Condittiero Bartolomé Colleoni. En pinturas tenemos a Fray Filippo Lippi con su obra La Anunciación, más conocido como el Masaccio, que fue en 1401 a 1428 con su obra Adán y Eva. Después tenemos a Sandro Botticelli, que nació en 1444, por algo se le llama el 480, ¿no? Porque todos son del 400, si se percatan, a 1510. Con su obra La Primavera, El Nacimiento de Venus, ¿no? Que es una obra muy conocida, El Nacimiento de Venus. Si uno lo busca en internet o en libros, en obras de arte, vas a encontrar, ¿no? Que es la imagen de una mujer desnuda que está en el mar y abajo se ve, digamos, una concha marina, ¿no? Que es donde ella nace, ¿no? Por el mito de su nacimiento. Tenemos a Fray Filippo Lippi con fresco de la Catedral de Prato y a Pero de la Francesca con su obra que impuso las leyes del arte científico. El Renacimiento en Italia se da en estos mediados, ¿no? Siglo XV, siglo XVI, y parte de esta etapa, digamos, como hemos visto anteriormente, se daba mucho porque el hombre era antropocentrista, ¿no? Y todo giraba alrededor de él. El hombre tenía valor y por eso tanto su escultura, su literatura, parte de su arte también era valorado porque era el hombre quien lo diseñaba. A diferencia de la etapa anterior, que era teocentrista, ¿no? Que todo se enfocaba en Dios, en que Dios era el eje. En esta etapa el hombre es el eje de todo. ¿Qué más podemos saber de esta época? Predomina más la pasión sobre la razón, es decir, los sentimientos, ¿no? Los sentimientos. Y podemos, si bien hemos visto la parte histórica, recordemos que Italia pasó por un momento también de transición y cambio de lenguaje. El italiano también cambió parte de su escritura, ¿no? Algunas obras eran en toscano, otras en latín, otros en un italiano más antiguo, y así poco a poco iban cambiando. Tarea: averiguar sobre Maquiavelo y la obra El Príncipe, o Príncipe, ¿no? Como en español. Nicolás Maquiavelo, ¿no? Gran renacentista, su obra El Príncipe, ¿no? De cómo refleja parte de la literatura renacentista de aquella época. Y parte de la tarea es averiguar. Tú puedes escribirlo, como también puedes imprimirlo, siempre y cuando lo leas, porque en el examen te va a venir parte de las preguntas en base a tu resumen. Ya sabes, cuídate mucho y sobre todo, quédate en casa. Hasta luego.